Hola, mi nombre es Saúl y hoy te voy a enseñar a optimizar la dieta para mejorar la recuperación después de un esfuerzo de alta intensidad, por ejemplo, tras una competición deportiva. Recuerda que todos los miércoles a las 8 de la tarde subo un nuevo vídeo a mi canal. Te puedes suscribir activando las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. También me puedes seguir en mis redes sociales @saulnutri para enterarte de los últimos consejos relacionados con la dieta y con la salud. Es importante entender que cuando nos sometemos a un esfuerzo de alta intensidad, en mayor o menor medida el cuerpo sufre, experimenta un desgaste y por lo tanto tiene que realizar unas compensaciones posteriores. Una de las bases del ejercicio físico es someter al organismo a un cierto nivel de estrés para que después se adapte y de este proceso salga más fuerte una vez ha recuperado. Es lo que se conoce como el principio de la supercompensación. Si no existe este proceso en marcha, no experimentaríamos mejora en lo que a rendimiento físico o deportivo se refiere. Por lo tanto, es crucial. Ahora bien, es importante tener en cuenta tres factores clave para garantizar una correcta recuperación, que es lo que va a permitir al fin y al cabo que las adaptaciones musculares y metabólicas se lleven a cabo y que esta progresión ascendente en cuanto a rendimiento llegue a funcionar de manera óptima. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que optimizar las cargas de trabajo, es decir, no podemos ofrecer una carga demasiado baja porque no llegaríamos a estimular lo suficiente al organismo y tampoco excesivamente alta porque entraríamos en el rango del sobreentrenamiento donde el impacto sobre el organismo es superior a la capacidad de recuperación del mismo, por lo tanto no sería óptimo o adecuado. Por otra parte, tenemos que prestar atención a otro de los pilares donde mucha gente no pone el suficiente hincapié que debería de poner, que es el tema del descanso. Descanso es fundamental, es decir, si nosotros le ofrecemos al organismo una carga de trabajo óptima, pero después no permitimos que descanse correctamente, no le ofrecemos un número mínimo de horas de sueño y por lo tanto no generamos un entorno de relajación, es imposible que se lleven a cabo todas esas adaptaciones de las que hablamos para conseguir que vuelva más fuerte y sobre todo para reestructurar y reponer todos aquellos nutrientes perdidos y recomponer todas aquellas estructuras que han sido dañadas, aunque sea desde el punto de vista microscópico, ¿no? Entonces esto es fundamental. Y por último tenemos que hablar de la dieta, porque la dieta es fundamental también para promover este proceso de recuperación, ya que no solo es importante volver a surtir al organismo de los nutrientes que ha perdido durante la práctica deportiva, que también, sino que además suele ser trascendental incrementar el aporte de determinadas sustancias que van a conseguir estimular los procesos de adaptación y de recuperación del tejido, tanto a nivel muscular como a nivel orgánico. Entonces, si nosotros somos capaces de optimizar la dieta, vamos a conseguir que estas adaptaciones sean mucho más eficientes, vamos a promover procesos como pueden ser los de hipertrofia muscular, que consiste en un incremento de la extensión transversal del músculo, y vamos por lo tanto a generar el entorno óptimo para conseguir que el rendimiento se incremente de forma progresiva. Vamos a centrarnos entonces en la alimentación enfocada a la recuperación tras un esfuerzo de alta intensidad. Lo primero que tenemos que tener claro es la necesidad del aporte de macronutrientes, de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Vamos siempre a pensar que el esfuerzo de alta intensidad, independientemente de que sea aeróbico o anaeróbico, del tipo de metabolismo que ejerza sus funciones, vamos siempre a relacionarlo con un atleta que lleva a cabo una dieta flexible. Es verdad que existen ciertas situaciones especiales donde podríamos hablar de un atleta que lleve a cabo una dieta baja en carbohidratos o un protocolo dietético un poco más especial, ¿no? Pero como no es lo normal, nos vamos a centrar en el contexto de un deportista que come de todo, al menos de todos los macronutrientes que tenemos, no presenta ninguna restricción dietética al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nosotros promovemos un esfuerzo de alta intensidad, normalmente, independientemente de que este sea anaeróbico o aeróbico, se suele producir una depleción de los depósitos de glucógeno, tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Obviamente la depleción no es completa, porque si no sufriríamos un estado conocido como pájara, en el cual pues, la persona pierde una buena parte de su vitalidad y normalmente se ve impedida para seguir realizando el ejercicio. Pero sí que es verdad que la depleción es bastante significativa. Aquí sucede una cosa muy importante, y es que si nosotros deplecionamos el glucógeno tanto muscular y hepático y al día siguiente o a los 2 días volvemos a someternos a un esfuerzo de alta intensidad sin haber repuesto este nutriente a nivel muscular, incrementamos de manera significativa el riesgo de lesión, el riesgo de experimentar una rotura. Por lo tanto, estamos incurriendo en un riesgo que podemos evitar y por lo tanto es algo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, una de las primeras estrategias para asegurar la repleción de los depósitos de glucógeno, la resíntesis de los mismos, es
garantizar un cierto número de carbohidratos en la dieta. Entonces, más allá de que en un primer momento se pueden aportar azúcares simples, normalmente esto se hace por medio de un suplemento, lo veremos un poquito más adelante, lo cierto es que cuando nosotros elegimos los carbohidratos tenemos que tener siempre predilección hacia los complejos, son aquellos que tienen una mayor calidad. Entonces, en la comida después del esfuerzo físico, después de la competición, lo que podemos plantear es la ingesta de, por ejemplo, tubérculos, la ingesta incluso de arroces, que nos aportan azúcares, pero azúcares de bastante calidad. Con esto conseguimos garantizar una buena reposición del glucógeno perdido. Por otra parte, es muy importante también asegurar que satisfacemos los requerimientos proteicos del músculo. Las proteínas tienen la capacidad de intervenir en la reestructuración de las fibras, en generar una recuperación del tejido muscular efectiva y en garantizar que se llevan a cabo una serie de procesos homeostáticos y procesos fisiológicos relacionados con el equilibrio hormonal. Entonces, son elementos trascendentales y muy importantes. Ahora bien, no todas las proteínas son iguales, esto ya lo comentamos cuando hablábamos de la dieta cetogénica, y es que tenemos dos tipos de proteínas fundamentalmente, las de alto valor biológico procedentes de los animales y las de bajo valor biológico procedentes de los vegetales. En este caso, en el momento después de la competición, nos interesan fundamentalmente las animales. ¿Por qué? Porque contienen todos los aminoácidos esenciales y un buen nivel de digestibilidad. Es decir, si ingerimos 20 gramos de proteína, absorbemos 19 o prácticamente 20, pero no se quedan más por el camino. En cuanto a los aminoácidos, hay que tener en cuenta que dentro de los esenciales, los que no puede fabricar o sintetizar el cuerpo humano por sí mismo, se encuentran algunos que tienen una gran importancia dentro de la recuperación, como puede ser la leucina, que está muy ligada a los procesos anabólicos o a los procesos de crecimiento o de recuperación a nivel muscular. Si experimentamos un aporte ineficiente en leucina, pues es probable que el riesgo de lesión en eventos posteriores se incremente, así como sufran también las adaptaciones musculares y por lo tanto pues perdamos ganancias a nivel de fuerza. Entonces, es tremendamente crucial aportar proteínas de alto valor biológico en la comida de recuperación y por ello siempre tiene que aparecer carne, pescado, huevos o lácteos para así surtir estas necesidades en las proporciones óptimas. Además hay que tener en cuenta otra cosa muy importante y es que cuando hablamos de resíntesis del glucógeno, está demostrado que este proceso se vuelve mucho más eficaz cuando se combinan proteínas y carbohidratos que cuando se ofrecen solamente carbohidratos. Para que os hagáis una idea, existe un ensayo bastante reciente publicado en la revista Nutrients que comparaba la resíntesis de glucógeno en un grupo en el que solo se ofrecía carbohidratos a ración de 1,4 gramos de azúcares por kilo de peso del sujeto por hora de esfuerzo realizado, con otro grupo en el que se ofrecía una comida con 20 gramos de proteína de alto valor biológico acompañada de 0,8 gramos de carbohidrato por kilo de peso por hora de ejercicio realizado. Lo interesante de este estudio es que concluye que la respuesta a nivel de resíntesis de glucógenos en ambos casos es similar, es decir, podemos conseguir el mismo efecto reduciendo la cantidad de los carbohidratos si acompañamos de proteínas de alto valor biológico. Esto tiene un beneficio bastante significativo y es que en ciertas ocasiones el atleta se encuentra en un estado, a pesar de estar todavía en periodo competitivo, se encuentra en un estado de recomposición corporal, es decir, pues es interesante que gane masa muscular y reduzca peso graso. Por lo tanto, tenemos que tener ciertas limitaciones a la hora de ofrecer calorías, no podemos tampoco explayarnos en exceso. A pesar de que no es algo excesivamente frecuente, sí se puede dar el caso que tengamos que controlar el aporte energético en la dieta del atleta. Con esta combinación podemos garantizar que se resintetiza el glucógeno de manera adecuada sin necesidad de ingerir tantas calorías. Por lo tanto, a nivel de composición corporal salimos ganando. Y bueno, puede ser una estrategia bastante eficaz para este tipo de situaciones. Y por último, tenemos que hablar de las grasas, porque las grasas son elementos fundamentales también para garantizar una buena recuperación. No solo están relacionadas con la salud del músculo, con la recuperación de las microroturas en las fibras, que también con la modulación de la inflamación, sino que son capaces de garantizar la homeostasis en el medio interno y son capaces de asegurar el equilibrio a nivel hormonal y la producción de las hormonas clave, sobre todo a nivel de recuperación. Entonces son elementos muy importantes. Comentábamos también cuando hablábamos de la inflamación en vídeos anteriores, te los dejo por la descripción, que tenemos dos tipos de grasas buenas o malas, pero que esta clasificación no depende de los dobles enlaces de las mismas, sino depende de su procedencia. Entonces tenemos las grasas tipo cis, que son las que se encuentran en los alimentos naturales, que no han sufrido alteraciones, y las grasas tipo trans, que son aquellas que se someten a altos procesos de temperatura, a unas agresiones térmicas elevadas, y que por lo tanto varían su configuración espacial en el espacio. Estas últimas son negativas, mientras que las grasas de tipo cis se consideran positivas. Por lo tanto, lo que tenemos que garantizar siempre es que aparece una buena proporción de ácidos grasos de tipo cis. Los saturados los tenemos garantizados si introducimos algún alimento de origen animal.
Y para garantizar también los insaturados, que son muy importantes a la hora de mantener a raya los mecanismos inflamatorios, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3, basta con introducir aceites vegetales en crudo, como el aceite de oliva virgen extra, o incluso una buena ración de frutos secos o de pescados azules. Con esto lo tendríamos solventado ya. No solamente los macronutrientes son importantes en este proceso de recuperación muscular, sino que los micronutrientes también juegan un papel clave. Está claro que cada uno tiene distintas funciones y que todos gozan de una cierta importancia, pero vamos a centrarnos sobre todo en tres, porque producen en el cuerpo una serie de efectos demasiado significativos que pueden resultar beneficiosos a nivel de reestructuración de las fibras musculares. Entonces, primero vamos a comenzar hablando de la vitamina C. La vitamina C es un micronutriente que se encuentra en los cítricos en menor proporción de lo que la gente se cree, en los pimientos, en los kiwis, en las fresas y en algunos vegetales de hoja verde, también en los tubérculos, que tienen la capacidad, entre otras cosas, de incrementar la síntesis de colágeno. Vale para muchas más cosas dentro del cuerpo humano, la vitamina C. También interviene en el sistema inmune, genera un cierto efecto antioxidante, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos con este efecto. La vitamina C incrementa la síntesis de colágeno, la proteína más abundante o de las más abundantes dentro del cuerpo humano. Esta proteína se encarga, entre otras cosas, de garantizar la elasticidad y la contractilidad del músculo esquelético. Por lo tanto, es fundamental cuando hablamos de procesos recuperadores, porque si incrementamos la producción de este elemento, vamos a conseguir que las fibras se reestructuren de manera óptima y que se curen los posibles desgarros o microdesgarros generados o las alteraciones que haya podido sufrir el tejido en este sentido, ¿no? Entonces es muy importante garantizar un buen aporte de vitamina C. A pesar de que podemos llegar hasta este punto por medio de la suplementación, y es algo que comentaremos posteriormente, es cierto que la idea, por lo menos en un momento principal, es aportar vitamina C por medio de los alimentos. Entonces, para ello debemos de asegurar siempre la ingesta de vegetales, sobre todo rojos, de color rojos, como pueden ser los pimientos, tras la competición o el ejercicio físico de alta intensidad, porque así pues esta parcela la llevamos cubierta. Después tenemos que hablar de otros dos micronutrientes también muy determinantes, que son el zinc y el selenio. El zinc es fundamentalmente importante en los hombres porque interviene en la síntesis de testosterona a nivel testicular, es decir, es un cofactor fundamental para la producción de la hormona. Como ya sabéis, la testosterona es una hormona que está muy ligada tanto a los procesos anabólicos de incremento de masa muscular como a los procesos de génesis de fuerza, también de mejora del rendimiento en este sentido. Si no se produce la cantidad necesaria, la cantidad adecuada, pues el rendimiento físico y este proceso conocido como supercompensación se puede ver afectado. Entonces es totalmente determinante aportar zinc en cantidades adecuadas para de esta manera satisfacer la síntesis de testosterona a nivel testicular y que los valores séricos no se alteren, por lo tanto que el cuerpo funcione de manera adecuada y como se esperaría. Y por último hablaremos del selenio, ya que el selenio es un mineral que actúa como antioxidante. Tenemos que tener en cuenta y siempre muy claro que el ejercicio de alta intensidad practicado de forma puntual no solo es agresivo, sino que incrementa en un espacio de tiempo reducido la oxidación a nivel muscular. Es decir, no solo provoca procesos inflamatorios, que en este caso tienen la intención o tienen el objetivo de mejorar la recuperación del tejido, sino que también se producen una serie de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, que se acumulan en el propio tejido muscular. Esta acumulación es lo que se conoce en términos de parámetros bioquímicos como daño muscular, que se puede medir pues de distintas maneras a nivel de análisis sanguíneos y otras pruebas diagnósticas. Más allá de lo que representan o de cómo se miden, lo que nos interesa es neutralizar estas especies reactivas de oxígeno, porque si se acumulan, sobre todo cuando lo hacen de manera crónica, generan ciertos daños en el tejido, incrementan el riesgo de lesión y además promocionan en exceso los mecanismos inflamatorios, que es algo que no nos interesa. Entonces, la buena noticia es que para luchar contra estos radicales libres, para neutralizarlos, contamos con ciertos nutrientes, en este caso con el selenio, aunque la vitamina C también ejerce en parte esta función, que son capaces de inhibir o de neutralizar su producción y por lo tanto de buscar ese equilibrio de nuevo en el medio interno, en el tejido muscular sobre todo. Entonces el aporte de antioxidantes es fundamental. Lo bueno es que tanto el zinc como el selenio los podemos encontrar en casi los mismos alimentos. Por ejemplo, las carnes son ricas en ambos nutrientes, incluso los frutos secos también cuentan con una elevada cantidad de los mismos. Por lo tanto, por norma general no es habitual sufrir un déficit de los mismos, no son nutrientes que requieran suplementación, al menos no en una situación normal, ¿no? Siempre y cuando no existan restricciones dietéticas demasiado determinantes. Simplemente con aportar los alimentos adecuados en el momento de la recuperación y con garantizar una dieta variada a lo largo de la semana, pues ya tendríamos los requerimientos más que satisfechos.
Después, y esto ya es una situación un poco más excepcional, podríamos hablar también del hierro. Digamos que el hierro no es determinante en el periodo post-competición cuando la competición es puntual, es decir, cuando estamos sometiéndonos a un esfuerzo físico de alta intensidad de una forma ocasional, ¿no? Pero cuando hablamos de una repetición de estos esfuerzos de alta intensidad, el hierro puede ser determinante. Pongamos, por ejemplo, un playoff de ascenso en una liga de fútbol, de baloncesto, de balonmano, en los momentos finales de la temporada. En estas situaciones se aglutinan muchos partidos y existe una capacidad de recuperación bastante limitada, porque los días entre ellos son escasos. Entonces, en esta situación sí que se puede producir una destrucción del hierro o una pérdida de hierro a nivel sanguíneo, lo cual puede condicionar la aparición de anemia, que no solo reduce el bienestar del individuo, sino que además impacta negativamente de forma muy significativa sobre su rendimiento deportivo, con una particularidad, que es más fácil desarrollar una anemia que curarla posteriormente, ya que muchas veces requiere la infusión de hierro intravenoso. Entonces, en este sentido, lo mejor está claro que es la prevención, y para prevenir o para evitar tal situación, pues hay que garantizar un aporte de hierro, teniendo en cuenta que el hierro hemo, que es aquel que procede de los animales, se absorbe mejor que el hierro no hemo, que procede de los vegetales, y teniendo en cuenta también que la vitamina C potencia la absorción del hierro. No obstante, también hemos de ser conscientes que incluso en condiciones idílicas la tasa de absorción del hierro no es excesivamente alta, y aún garantizando la presencia de este mineral en la dieta en la mejor de las circunstancias, puede llegar a ser necesario en deportistas de élite de alta intensidad una infusión intravenosa de hierro en determinadas situaciones para compensar las posibles pérdidas y evitar así defectos en el rendimiento. Y por último vamos a hablar de los suplementos para la recuperación. Y lo hemos dejado para el final porque los suplementos son el último de los temas que se debe de tocar. Es decir, cuando nosotros hablamos de recuperación deportiva, lo primero que tenemos que hacer es 1. Garantizar un buen entrenamiento modulando las cargas. 2. Ejecutando un buen descanso de forma nocturna, con 7 o 8 horas de sueño como mínimo a nivel diario. Y 3, asegurando el aporte de los nutrientes por medio de los alimentos, sobre todo por medio de los alimentos frescos. Cuando estos 3 pilares los tenemos controlados y cuando estamos sometiéndonos a una intensidad ya elevada de trabajo físico, podemos pensar en el apartado de los suplementos, para así conseguir un plus, un extra, y por lo tanto llevar el desempeño al siguiente nivel. Dentro del contexto de los suplementos para la recuperación nos encontramos con el típico producto denominado como recovery que muchas casas de suplementos nos ofrecen. Básicamente los recoveries son una mezcla de carbohidratos, de azúcares simples, de proteínas de alto valor biológico y de algunos de los minerales y vitaminas que hemos mencionado. A pesar de que puedan llevar otros productos o otros compuestos como algunas enzimas digestivas para favorecer los procesos de absorción y demás, básicamente la idea de estos compuestos o de estos productos es incrementar la resíntesis del glucógeno, algo de lo que ya hemos hablado, y garantizar el aporte de proteínas de alto valor biológico para mejorar la reestructuración del tejido muscular. Entonces básicamente se centran en esto. Digamos que ese batido recovery sería como la pauta core de la suplementación, sobre la cual después podemos añadir ciertos elementos. Después, y a pesar de que contamos con otra serie de productos, podríamos quedarnos con la creatina en el contexto de la recuperación deportiva. ¿Por qué? Porque no solo ayuda a potenciar el rendimiento, sino que también permite la reposición de nutrientes perdidos, ya que el monohidrato de creatina incrementa la síntesis de fosfocreatina a nivel muscular, a nivel interno, y por lo tanto prepara el ejercicio para un evento posterior. Entonces, en este sentido, pues es de bastante utilidad. Y además, incluso puede estar relacionada con la promoción de ciertos procesos anabólicos, por lo que contribuye al crecimiento del músculo, generando así unas adaptaciones musculares más eficientes. Entonces, en el contexto de la suplementación con creatina, porque introducirla de forma puntual no tiene ningún sentido, este elemento nos puede ayudar a contribuir con estos procesos recuperadores. Después tenemos que abrir un paréntesis para hablar de los suplementos de antioxidantes, porque estos pueden utilizarse o no dependiendo de la situación. Comentábamos anteriormente que la acumulación de radicales libres en los tejidos se considera negativa y puede perjudicar a las adaptaciones musculares, a la recuperación y demás. Ahora bien, está claro que consumir vegetales con contenido en fitonutrientes y consumir minerales o algunas vitaminas con capacidad antioxidante es claramente beneficioso en unas proporciones adecuadas. Neutralizan esta producción de radicales libres, mantienen la inflamación controlada y por lo tanto genera un contexto donde el organismo recupera mejor. Sin embargo, cuando nosotros suplementamos con antioxidantes, es decir, incluimos una gran cantidad de estos elementos en la pauta dietética, puede producirse un efecto por el cual se inhiben las vías de señalización celular y por lo tanto se generan problemas en las adaptaciones. Es decir, perdemos este proceso de supercompensación. Entonces es posible que los suplementos de antioxidantes generen una reducción de la hipertrofia muscular y también de las ganancias de fuerza, por lo que hay que tener cuidado.
¿Se pueden utilizar? Sí, pero hay que analizar muy bien el contexto. Os pongo un ejemplo. Si nos estamos enfrentando a un playoff al final de una temporada de fútbol, baloncesto, de tenis, lo que sea, una situación donde aglutinamos una gran cantidad de partidos ya al final de todo de la temporada con poco periodo de recuperación entre ellos, un suplemento de antioxidantes puede ser interesante. ¿Por qué? Porque mejoramos recuperación, reducimos riesgo de rotura o de lesión muscular y al mismo tiempo pues creamos un ecosistema donde se mantiene la homeostasis en el medio interno. En esta situación no nos interesa generar adaptaciones musculares porque ya estamos al final de la temporada. Todas esas mejoras, todas esas adaptaciones ya tendrían que estar generadas. Entonces priorizamos la recuperación frente a la adaptación. Ahora bien, en el contexto de la temporada regular no nos interesa para nada incluir este tipo de suplementos. ¿Por qué? Porque sí, garantizaríamos que el deportista recupera mejor, pero estaríamos sacrificando capacidad de supercompensación, por lo que llegaría a estadios superiores de la temporada en un estado de dificultad o un estado de inferioridad respecto a sus competidores, que sí aprovecharían estos procesos de supercompensación. Por lo tanto, no le sacaríamos mucho partido y se han de evitar. Así que dejamos ahí los antioxidantes como suplementos circunstanciales y situacionales. Pueden funcionar bien, pero no siempre es conveniente utilizarlos. Vamos a hablar también de la melatonina, que es otro de los suplementos que hemos comentado cuando hablábamos de este tema en el vídeo correspondiente, que también te dejo el enlace en la descripción. Y es que la melatonina es un suplemento, una neurohormona muy interesante para mejorar la calidad del sueño. Ya decíamos que modulaba los ciclos de sueño y de vigilia. Entonces, como comentábamos al principio, si aseguramos un mejor descanso, pues estamos creando un contexto o un caldo de cultivo adecuado para que todos los procesos de homeostasis y de control de la inflamación y del medio interno se lleven a cabo y por lo tanto que el organismo recupere de forma óptima. Incluso te hablaré también de un último suplemento que comentaba en el último capítulo de mi podcast, que ha suscitado bastante interés por resultar novedoso y porque es algo sobre lo cual no se suele hablar mucho, y es el CBD. El CBD es conocido como cannabidiol, es una sustancia que se obtiene del aceite de cáñamo, que se ha empezado a utilizar en torno a hace 5 o 7 años, que todavía está bajo estudio, todavía no existen unas evidencias excesivamente sólidas, pero que actúa de forma sinérgica con la melatonina, mejorando la arquitectura del sueño y del descanso. Además, tiene la capacidad de generar un cierto efecto antiinflamatorio y un cierto efecto analgésico. Por lo tanto, reduce un poco las secuelas del ejercicio físico de alta intensidad en cuanto a dolor al día siguiente. Ya que ha suscitado mucho interés, no te hablaré mucho más de este compuesto, ya que más adelante realizaré un vídeo tratando este tema de forma particular y exhaustiva con todos los detalles. Como conclusión, es importante que tengas en cuenta que una buena recuperación reduce el riesgo de lesión en eventos posteriores y que es crucial para garantizar la supercompensación. Para conseguirla hay que fijarse en 3 pilares fundamentales. Primero, modular la carga de trabajo durante la semana. En segundo lugar, garantizar un buen descanso de forma diaria. Y por último, optimizar la dieta, pudiendo incluir suplementos en las circunstancias que así lo requieran. Recuerda que si te ha gustado este vídeo me puedes seguir en mis redes sociales @saulnutri, donde comparto contigo otros consejos y tips relacionados con la salud y la nutrición. Nos vemos pronto y un saludo.